Bueno, seguimos en el segundo bloque de este espacio que hemos llamado Normalización y Protocolos, vinculados al desarrollo de un DTI. En este segundo bloque tengo el gran honor de que nos esté acompañando una persona a quien valoro y respeto mucho, que la vida me dio la gracia de conocerlo hace unos años. Nos acompaña Nuno Facenda, él nos va a hablar sobre COVID-19, los impactos en el turismo, desafíos y respuestas, el caso de Portugal. Nuno Facenda de Almeida es doctor por el Instituto Superior Técnico en Planificación Regional y Urbana y cuenta con un máster en Gestión y Políticas Ambientales por la Universidad de Aveiro y es licenciado en Turismo por la Universidad del Algarve. No sé si está bien dicho, ya me corregirás, Nuno. Está muy Con bien. varios años de experiencia profesional en el sector público-privado, estuvo a cargo de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte y perito coordinador responsable a cargo del Plan de Acción de Turismo del Norte de Portugal y coordinador técnico del Plan de Desarrollo Turístico do Vale do Douro entre el 2007 y 2013. Fue director de turismo en Portugal del 2014 al 2019, habiendo estado a cargo de la coordinación de la Estrategia Nacional de Turismo, Estrategia Turística 2027, y las áreas de desarrollo regional y gestión de programas comunitarios. También ha realizado varias publicaciones, tanto en Portugal como en el exterior, como en diferentes países de Europa, también Brasil, Perú, México, Mozambique, China y Estados Unidos. Es experto internacional en el Centro Mundial de Excelencia en Destinos y profesor invitado en la Universidad Católica Portuguesa. Actualmente Nuno es diputado de la Asamblea de la República Portuguesa, integrando las comisiones parlamentarias de Economía e Innovación, Obras Públicas y Viviendas, y Educación, Ciencia, Juventud y Deporte. También integra la comisión eventual para monitorear la aplicación de medidas para responder a la pandemia del COVID-19 y el proceso de la recuperación económica y social. Nuno, bienvenido, gracias por participar, buenas tardes para ustedes. Buenas tardes, muchas gracias, Oscar, por tus amables palabras y muchas gracias también por vuestra amable invitación y decir que es un gran placer para mí estar con vosotros en este webinar y hacer parte de la Feria Internacional de Destinos Inteligentes y también vos felicitar por esta iniciativa innovadora de colocar todos a debatir en diferentes contextos, en diferentes dimensiones, el futuro del turismo y por eso no quería dejar de felicitar por esta iniciativa en un contexto tan difícil que es el pandémico, pero el mundo no para y tenemos que intentar hacer lo mejor posible con las dificultades que estamos sintiendo en todo el mundo. Bueno, mi presentación es acerca de compartir la realidad de Portugal y esta presentación tiene tres grandes puntos. El primero, sobre una visión de mundo de los impactos globales de la COVID-19 en el turismo. Un segundo punto acerca del caso de Portugal, de qué medidas estamos tomando para hacer frente al impacto de la COVID-19 en el turismo y también después en el fin una reflexión acerca de desafíos y reflexiones acerca del impacto del turismo y del futuro del turismo. Bueno, empezando por el punto número 1, nosotros tenemos aquí, en términos de impactos, importa empezar por decir que el COVID-19, que va a traer una recesión, como sabemos, sin precedentes, y como dice el secretario general de las Naciones Unidas, es la crisis más desafiante que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial y por eso es algo que nosotros, ningún país estaba preparado para encarar, para hacer face a una crisis tan grande como la que estamos viviendo y que vamos a tener ainda por la frente en términos económicos y sociales. Y de acuerdo con algunas previsiones, como siendo el Fondo Monetario Internacional, se prevé que vamos a tener un impacto, una quiebra del PIB de cerca de 10% en la zona de Europa, zona euro,
Y bueno, es que es más o menos el mismo impacto que se espera también para el caso portugués. Estas son proyecciones de junio y bueno, esto es algo que nos permite decir los Estados Unidos con cerca de 8% de quiebra del PIB y por eso es una crisis, en la verdad, muy fuerte desde el punto de vista económico. Y bueno, todos los sectores, la economía serán afectados, pero algunos con más intensidad do que otros. Y en la verdad, el turismo junto al transporte aéreo será el sector más afectado por la pandemia de COVID-19. Y de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, estamos hablando de una quiebra de cerca de casi 80% en el turismo mundial, que es decir, la mayor quiebra de turismo de todos los tiempos desde que hay registros de turismo en términos de llegadas internacionales. Pero aquí tenemos otra imagen que nos da idea muy clara de que ha sido la quiebra en 2009, que ha sido la quiebra que hemos conocido mayor en la historia de turismo, que ha sido de menos 4%. Ahora esto para comparar que ahora vamos a tener una quiebra de cerca de menos 80%. Y eso nos da una idea de la grandeza de esta crisis en el turismo, pero al mismo tiempo esta imagen nos dice también que después de una crisis el turismo tiene la capacidad de explodir en el buen sentido, de crecer con muy intensidad y por lo tanto las historias de la última crisis nos han dicho que después de la crisis de 2009 hemos tenido un crecimiento de cerca de 10 años seguidos y es la esperanza que después de la vacuna vamos a tener lo mismo con el crecimiento de turismo. Y bueno, y Portugal, ¿qué ha pasado y qué estamos haciendo en términos de gestión y mitigación del impacto de la COVID-19 en el turismo? Bueno, antes de más, importa perceber cuál es la posición, encuadrar un poco Portugal en el turismo internacional. Y Portugal tiene un papel muy relevante en el turismo del mundo. Es, de acuerdo con el OMT, el 20º país en términos de ingresos turísticos. En la Unión Europea, en 28 países, es el 10º país en ingresos de recetas turísticas, y en pernoctaciones es mismo el 8º país en términos de dormidas, de pernoctaciones en nuestros hoteles. Pero este es algo en términos más de cuantitativo de dormidas y de ingresos. Hay un indicador muy relevante que tiene que ver con el Foro Económico Mundial que hace una avaliación de cerca de 150 países en todo el mundo y Portugal es el 12º destino más competitivo en todo el mundo. Y ese es muy relevante porque hay mucho de la competitividad de turismo en la escena internacional. ¿Y qué representa el turismo en Portugal? Bueno, estamos hablando de cerca de 27 millones de hóspedes, de cerca de 22.8 millones de llegadas internacionales. Y este número quiere decir más o menos, para tenernos una idea, que es casi el mismo número de llegadas internacionales que Argentina, Brasil, Chile y Colombia, todos juntos tienen un total de cerca de 23 millones de llegadas internacionales. Y por eso, de facto, el turismo en Portugal tiene una importancia muy, muy relevante. Y estamos hablando también cerca de 18.4 millones de euros en ingresos por turismo, lo que significa que el turismo es la mayor actividad económica de exportación en Portugal, representando cerca de casi 20% del total de exportaciones de bienes y servicios. Y mirando el histórico, después de la crisis de 2009, Portugal ha crecido muy en los últimos 10 años, sustentadamente, y esto es, estábamos creciendo en turismo, creciendo en las inversiones, recibiendo también reconocimientos internacionales como el mejor destino turístico del mundo, nominadamente del World Travel and Tourism Boards, y por eso después COVID viene a parar el crecimiento del turismo en todo el mundo, incluso naturalmente en Portugal. ¿Y qué impacto tiene la COVID-19 en Portugal? Bueno,
una vez más, de acuerdo con FMI, aquí se prevé una quebra de 8% en Portugal. Es la más gran crisis en casi 100 años y vamos a asistir seguramente a una tasa de desempleo muy significativa en Portugal. Y el turismo es uno de los sectores más afectados de la economía nacional y con impacto en el empleo y también en la economía. Y bueno, en este momento, después de este impacto que se ha verificado, lo que pasa es que en el momento de confinamiento, en que hemos tenido en la primera vaga, cuando hemos estado en cerca de marzo, abril, en el momento en que estábamos confinados, el turismo de Portugal ha hecho una campaña que ha tenido más de 1 millón de visualizaciones y que fue referenciado como un ejemplo de comunicación de destinos turísticos, por ejemplo, de New York Times, de Forbes, y ha sido una campaña para decir al mundo, bueno, nuestros recursos turísticos están intactos, pero este es el momento de parar para después voltarnos hacia el turismo y en el fondo esta ha sido una primera medida cuando hemos entrado en la fase de más impacto de la pandemia y en la fase de confinamiento. Y por eso voy a compartir con vosotros este pequeño vídeo de aquí lo que ha pasado de este vídeo acerca en la fase de confinamiento. It's time to stop. It's time to look out for each other in the distance. Time to stare humanity in the eyes. To take a break for the world. It's time to stop. Time to make a pause so we can play again. To think of everyone and meet no one. To reset, recenter, switch off, to move on. Time to change our little world. To calibrate the path of mankind. It's time to stop. We are meant to connect and we are stronger together. But separated, we are today more united than ever. And for now, our main strength is to be apart. It's time to stop. Nature, landscapes, beaches and monuments aren't going anywhere. They will still be there waiting for a better time to be lived. And we must do the same for a while. It's time to stop. The perfect time not to visit anything. Sometimes to rise is to stand still. It's time to stop. Stop and think of ourselves. Think of everyone else too. It's time to stop and refocus as a whole for all. It's time to understand and respect our times. Respect one another. The faster we stop, the sooner we will bond again. It's time to dream of those amazing days to come. For when those days arrive, we will say again. Okay, this was our video in la fase de confinamiento y bueno, como he dicho, ha sido un video muy bien recibido en la fase por el mundo y con muchas referencias en términos internacionales. It's time to stop. ¿Perdón? It's time to look out for each other in the distance. Time to stare humanity in the eyes. To take a break for the world. Yo estaba aquí ahora mismo ¿Está bien? ¿Están mirando bien la tela ahora? Ahí se ve nuevamente bien la presentación. Muy bien. Bueno, otras iniciativas que hemos lanzado en Portugal
y aquí ainda en la fase de confinamiento y más impactante, los empresarios de turismo han organizado, se han reunido en una plataforma que llamamos Rooms Against COVID, y aquí los empresarios están ofreciendo alojamiento turístico gratuito a los profesionales de la salud, y porque los profesionales de salud, como médicos, no, por razones de salud, cuando vienen a trabajar para sus hospitales, no podrían estar o no deberían estar con sus familias por riesgos de contaminación, y entonces los emprendimientos turísticos, los hoteles, han providenciado alojamiento turístico gratuito para los profesionales, y más de 180 hoteles han participado en esta plataforma. Ha sido una iniciativa muy interesante, también una vez más en la fase más difícil, y aquí el turismo apoyando el combate a COVID-19. Otra iniciativa ha sido por las escuelas de hotelería de turismo de Portugal, que ofrecieron también alojamiento gratuito para los profesionales de la salud, pero también comidas para las instituciones que trabajan con los más necesitados, y esta ha sido también un ejemplo de iniciativa. Estoy hablando ahora en la fase más crítica de confinamiento. En la fase digamos, después de retoma, porque después hemos empezado a abrir un poco, y en esta fase, ¿qué tipo de medidas hemos tomado? Bueno, moratorias de crédito con bancos y suspensión de pagos de préstamos. Empresas y particulares han ficado con sus créditos suspensos, y por tanto durante cerca de un año estas prestaciones, esos préstamos han ficado suspensos, y eso permitir de algún modo quedar sin más esos encargos mensuales. También aplazamiento de obligaciones fiscales y de contribuciones sociales al Estado, también se han suspendido los pagamentos al Estado. El gobierno ha creado también líneas de crédito para apoyar la economía en el alojamiento turístico, restaurantes, similares, agencias de viajes, y para empresas también de organización de eventos. Y en algunos casos también ha creado líneas de apoyo a la tesorería de empresas con apoyo no reembolsable, dicho de otro modo, con fondo perdido. Y esto es como un préstamo sin reembolso, y eso ha sido también muy importante para las empresas, y que además estamos ahora mismo abriendo un nuevo apoyo para soportar esos avisos. Una otra cosa que hemos hecho también ha sido una línea para apoyar a las empresas a adaptar su actividad, sus instalaciones a la COVID-19. Y por eso también hay un apoyo casi a 80% de no reembolsable, por ejemplo, y a un máximo de inversiones de 5.000 euros, y de esos 5.000 el privado apenas tenía que pagar 20% de ese investimento para adaptar su actividad al COVID-19. Y después también se han creado medidas de protección al empleo, nominadamente a través de medidas de layoff, donde el Estado aseguraba hasta muy poco tiempo 88%, y hoy el orzamento de Estado que ha sido aprobado para el próximo año, el Estado va a soportar 100% de los salarios, de los ordenados, de los pagos mensales a los trabajadores de las empresas que se quedan con esos trabajadores. Otras medidas fue la adopción de un sello para el turismo, un sello gratuito y opcional para el reconocimiento de los equipos y servicios turísticos que cumplen con los requisitos definidos por la Dirección General de Salud. Y aquí hemos hecho 3 dimensiones de trabajo. Por un lado, hemos trabajado manuales con requisitos por tipo de actividad: rentacar, hotels, tourist guides, golf courses, museos, monumentos, y al mismo tiempo, con lo que hemos hecho estos manuales, con los requisitos, hemos también desarrollado sesiones de capacitación, de formación en línea, online, gratuito, para decir qué normas que deben desarrollar
para quedar más capacitados en la adopción de este tipo de normas de seguridad en términos de salud. Después también hemos hecho una plataforma donde colocábamos todas las empresas de turismo que hacían parte de este sello de reconocimiento, y esto era importante no solamente también para el consumidor final, para percibir de aquellos que estaban adheriendo a este código, a este sello de confianza para el turismo portugués. Al mismo tiempo, también hemos tenido medidas por parte del sector empresarial, con adopción de planes de salud, takeaway en restaurantes, limitaciones en el número de clientes, de gestión de los horarios, adaptación de modelos de negocio, teletrabajo para empleados de back office, por ejemplo, en hotelería. Y bueno, aquí hoy una adaptación por parte de las empresas a las limitaciones, naturalmente, de la COVID-19. Al mismo tiempo, hemos desarrollado en este verano una campaña para el turismo interno durante el verano. Y aquí la mensaje ha sido: tú puedes, porque teníamos limitaciones de las entradas de extranjeros y bueno, queríamos empezar, y además había también algún deseo por parte del mercado internacional de viajar para cualquier destino. Entonces nosotros hemos estimulado desarrollado una campaña de turismo interno diciendo: tú puedes visitar el mejor destino turístico del mundo, y por tanto hemos invitado a los portugueses a visitar nuestro país. Bueno, y estas han sido de forma muy breve, porque no tengo mucho tiempo, las principales grandes medidas que hemos tomado durante el confinamiento, y también medidas de mitigación al apoyo al sector de turismo. Algunas reflexiones para el futuro. ¿Qué desafíos? En primer lugar, los desafíos que vamos a tener, en primer lugar, las personas. Tenemos que recuperar el empleo y restauración de los ingresos, permanentemente cualificar a los profesionales con financiamiento asociado y valorizar los profesionales turísticos. Nos vamos a tener, por fuerza de la COVID-19, más desempleo, entonces las personas, la recuperación del empleo tiene que ser una prioridad. En segundo lugar, lo mismo en relación a las empresas. Tenemos que asegurar la liquidez en las empresas, reforzar sus factores de competitividad, creando líneas de apoyo a las empresas para innovar, para adoptar criterios de sustentabilidad ambiental, de marketing y comunicación, reducir los costos de contexto, simplificación y también incentivos para contratación de recursos humanos. El momento es de intentar asegurar las empresas para atravesar este túnel, para cuando pasamos este túnel, las empresas estarán vivas para retomar su actividad en el turismo nacional e internacional. Después, un desafío tiene que ver con los destinos turísticos. Tenemos que innovar en la oferta turística, adaptándola a los cambios y tendencias de la demanda, porque los consumidores están más informados y exigentes con requisitos sanitarios. Tenemos que reforzar la importancia de la salud y también de la adquisición de hábitos saludables. Hay una mayor demanda de destinos naturales con menor densidad turística. Son más digitales nuestros consumidores, y también hay un fuerte fortalecimiento de la motivación para el aprendizaje y la autorrealización. Entonces, los destinos tienen también que se adaptar a estas nuevas características del mercado turístico. Un cuarto punto tiene que ver con el transporte aéreo. Tenemos que asegurar un apoyo al transporte aéreo. El transporte aéreo es absolutamente esencial para el suceso de cualquier destino turístico, y por eso tenemos que también aquí asegurar las condiciones, nomeadamente asegurar la sostenibilidad y competitividad de nuestra compañía portuguesa, la TAP, reanudar conexiones y rutas aéreas a mercados de emisión, y apoyar también en términos de marketing y promoción las compañías aéreas para volver a volar para Portugal y para tener Portugal en sus rutas y como sus destinos. Por fin, un plan de acción de recuperación. Tenemos las medidas para el futuro, tenemos medidas del presente, pero es importante preparar el futuro de una forma más integrada para que podamos volver a crecer ainda mejor en beneficio no solo de Portugal, pero las personas y el planeta de una forma sostenible.
Y porque cuando el COVID-19, cuando tenemos todos la vacuna, todos los países van a decir que, bueno, el turismo está listo de nuestro país y la concurrencia va a ser feroz y los países que estarán más bien preparados, más estarán en mejor posición de captar la demanda. Y por eso tenemos un plan de acción de recuperación es esencial para retomar con más fuerza el turismo internacional y la competición que vamos a tener. Y estos son, por lo tanto, los 5 desafíos. Hemos visto los impactos globales de la COVID-19, después en el turismo internacional, el caso portugués, qué impactos tiene el turismo, cuánto representa el turismo portugués, qué medidas hemos tomado en la fase de confinamiento, en la fase de mitigación y en la fase que estamos atravesando, y al mismo tiempo algunos 5 desafíos para el futuro de turismo, nomeadamente en Portugal. Y termino mi presentación con un vídeo que es para cuando nosotros veremos de nuevo en el turismo internacional la vacuna existir y con más procura en todo el mundo para que vosotros puedan visitar Portugal. Y voy a compartir nuestro vídeo promocional que se dice Kenski Portugal, que es un vídeo que invita el mundo a visitar Portugal y que no puede dejar de nos visitar. Voy a compartirlo y después naturalmente estoy al dispor para cuestiones y comentarios. How many times have you left early, cancelled a meeting or otherwise changed your plan? How many times do you find yourself staying when you say you're going? How many times have you thought about starting over, but said to yourself, well, perhaps I'm a stayer, not a goer? How many times did you look at yourself from another perspective and grasp, when all was said and done, you were simply in the wrong place? This is the moment to seek out new views and angles. We're the same size as what we see and not what we have. We may not all speak the same language, but we do all speak with the same tongue. The good news is they are still here. These landscapes do persist in the three-dimensional world that we exist, and they do hold the capacity to transform us. So come, take a look, but look to see, and not to show, and save it right here and here. Put the phone away and go. Don't feel like you're past your best. Just remember that no matter how many years we are granted, and however wise, however much dust has settled in our eyes, we still don't know just what wave might be next. 2-meter roller or a 30-meter breaker? Escaping is pointless. So voyage out, let the wind blow through your sails, explore, dream and discover. Believe that that sky is going to seem that bit bluer. It's not the time to take your bow. Past is behind, the future ahead. What we have is this great moment now. Keep this in your head. It's the truth. And this is the proof. And it's with us each and every day. We just have to read the signs. The train only passes once. We can't skip new ideas. We can't skip new beginnings. Because after all, we can't skip life. Perfecto, Nuno, muchísimas gracias, Nuno Facenda, por compartirnos la experiencia del caso Portugal. Antes de darle espacio a los próximos panelistas, que estamos ya pasados bastante tiempo, hay 2 consultas en el vivo. Una entiendo que ya la has respondido, la otra te comparto para ver si puede haber una respuesta breve, atento al tiempo.
Dice si existe algún tipo de vinculación con políticas regionales, con otros países, para articular acciones en conjunto en miras de la contención del COVID. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo, Portugal, siempre de parcería con la Comisión Europea y con otros Estados miembros. Y por eso muchas de las medidas que vamos tomando tenemos también en consideración aquello que son no solamente las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, pero también en la política europea y mismo Portugal va a tener, como además los otros países de Europa, fondos comunitarios, fondos europeos para combater la pandemia, con apoyos no solamente para la salud, con más equipamientos, con más médicos, pero también con apoyo a la economía. Y eso es algo que es trabajado en el conjunto de los países europeos, nomeadamente en el contexto de la Comisión Europea. Y eso es algo que está siendo hecho. Y bueno, creo que he dicho lo esencial, pero sé que estamos muy encima del tiempo, pero creo que he dicho lo esencial. Exactamente, muy bien. Nuno, en tu presentación que leí hace un rato, decía que habías trabajado en la zona del Valle del Douro, ¿no? Correcto. Y acá va mi pregunta. Valle del Douro es una zona vinícola vinculada al vino de mucha trascendencia. Y mi pregunta, dado que has tenido el placer de conocer nuestro hermoso país, va de lleno en ¿cuál vino es mejor? ¿El de Portugal o el que has probado acá? Son los dos muy buenos, son los dos muy buenos. He tenido el placer de estar en vuestro país. Se nota que que sos es un político. país... Muchísimas No, pero gracias es verdad, por tu porque participación, Esperemos pronto tenerte presente nuevo en Argentina y bueno, y conforme el spot que nos has pasado, que nosotros podamos conocer tu hermoso país. será un placer. Una vez más, Oscar, muy obrigado. Muchas gracias por vuestra invitación y mucha suerte para vosotros, mucha salud y todo lo bueno y nos mantemos en contacto. Será un placer recibirlos también aquí en Portugal para tomarnos un vino de Puerto o vino de Douro, como has dicho, y será un placer. Muchas gracias. Gracias, Nuno. En un minuto ya volvemos con el próximo panel. Gracias.